de Oftalmología San Diego. Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida, les damos las gracias por su puntualidad. En nombre de la Clínica de Oftalmología San Diego, bienvenidos las personas que se están de pronto vinculando por primera vez a este encuentro. Vengan por favor cada semana, estos encuentros son muy hermosos. Y hoy vamos a presentar al doctor Alfredo Huertas, que nos acompaña con el encuentro de hoy. El doctor Alfredo es doctor de la Universidad de La Salle, es docente universitario de posgrados, director académico de IPEC en Buenos Aires, conferencista nacional e internacional en el área de contactología, especialización en gerencia hospitalaria de Brasil. Es fundador, director y nos ayuda con la práctica privada en lentes de contacto desde 1997 en el Instituto Oftalvisión en Medellín. Doctor Alfredo, le damos las gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, Ruth, muchas gracias a ti por la invitación y a la doctora Catalina Montoya, por allá vi también a la doctora Ana Isabel Rivera, a todo ese comité académico que hace posible todo este tipo de encuentros, de verdad que felicitaciones. Y quiero hacer público, porque estuve en la capacitación de Pentacán que nos dio el doctor Andrés Rosas y verdad que eso fue algo espectacular. Yo realmente escuchar al doctor Andrés Rosas es algo que verdad vale la pena para uno aprender de Pentacán. Entonces, yo vi por ahí que estaban grabando las memorias. Yo invito a los colegas optómetras que estén aquí que hablen con Adriana y adquieren las memorias. De verdad que fueron creo que alrededor de 4 o 5 horas que estuvimos ahí sentados. Y hoy por hoy el tema que nos convoca es la adaptación de lentes de contacto, pero vale la pena llegar más allá, no la adaptación como tal, sino determinar la progresión del queratocono. Y hoy en día se habla mucho de eso, de determinar todos esos accidentes geográficos que con base en el Pentacán que nos pueden determinar un diagnóstico de progresión. Entonces, Adriana, o con la clínica, el comité académico, yo creo que vale la pena que adquieran las memorias. Yo vi que estuvieron grabando, entonces es un material que más que en video de consulta para que lo tengan y se conozca mucho más a fondo. Lo de Pentacán son algoritmos infinitos, entonces vale la pena que lo tengan para esa consulta. Y de nuevo, pues un aplauso y felicitarlos por esos encuentros. Y bueno, muy honrado de esta invitación, en donde vamos a hablar de clínica práctica en contactología moderna. Entonces, yo conozco de muchos de nuestros colegas oftalmólogos que son muy prácticos y de colegas que se están iniciando en la contactología, otros que son ya especialistas en contactología. Entonces, vamos a tratar de dejar aquí una serie de conocimientos, o mejor, de hallazgos clínicos que nos permitan de pronto en cualquier consulta que tengamos de contactología o pacientes que recibamos con lentes esclerales o lentes especiales, tengamos como argumentos para poder visualizar qué es lo que tenemos ahí en caso de que haya alguna falla en la adaptación o el paciente nos exprese alguna incomodidad. Entonces vamos a hablar de las nuevas tecnologías que se vienen en lentes de contacto, sobre todo en el área de lentes esclerales. Vamos a hablar de los materiales, de sus propiedades y diseños. Y, como les decía, desde hallazgos y evidencia clínica, en esos casos clínicos vamos a aprender algunas cositas que son bien importantes, que ya a través de la experiencia que uno tiene en esto, es bueno dejarla evidenciar para que aprendamos todos. Bueno, en nuevas tecnologías, pues realmente nosotros sabemos que la tomografía bajo imágenes de chain flow, que es lo que nos ofrece el Pentacán, pues hoy ha crecido muchísimo y ya hay software nuevos que nos permiten que el Pentacán nos dé todo el mapeo. Hoy en día, por ejemplo, con todo lo que le ha argumentado el doctor Bellin y el doctor Ambrosio, podemos encontrar que el Pentacán nos da a nosotros mucha información y nos da información para contactología. Pero quiero decirles que ya Pentacán Oculus desarrolló un programa para determinar
con base en un software, cómo es la topografía de la esclera. Entonces, ese es algo nuevo que tiene el Pentacam. También la tomografía óptica coherente, todo lo que tenemos en OCT, es algo nuevo. Ahí vienen con nuevos software que nos ofrecen también una alta resolución, y es bien importante ver que todo esto que se ha desarrollado viene desde que se usa la interferometría para nosotros poder determinar cómo se encuentran las superficies. Entonces, hay algo que es muy nuevo y es el escaneo. No es ni tan nuevo, digamos que el escaneo en 3D luz estructurada, que todo esto viene desde la teoría de Young y el interferómetro de Michelson. Entonces, se han podido apropiar algunas tecnologías como la fotogrametría y la perfilometría. Entonces, este escaneo en 3D de nosotros poder tener lo que se llama la luz estructurada o la luz coherente, donde sabemos a qué velocidad viaja cada uno de esos paquetes de luz, pues nos da la oportunidad de poder hacer análisis sobre estas superficies tan irregulares. Por ejemplo, los aviones, cuando los llevan a mantenimiento, una de las formas de determinar en el fuselaje si hay hendiduras es por medio de perfilometría y de interferometría. Entonces se pueden determinar en unas averías, por pequeñas que sean. Entonces, el escaneo en 3D de luz estructural nos permite determinar todas estas irregularidades geográficas dentro de una superficie. Y hoy en día han avanzado muchos, pero es bastante, los escenarios matemáticos, y se aplican mucho a todas estas tecnologías, y una de esas que utilizamos mucho es la transformación de Fourier, donde ustedes pueden ver aquí abajo, que nosotros tenemos esta imagen y podemos ver que aún sin número de irregularidades, nosotros podemos apropiar una sola imagen en la cual nos deje saber realmente en términos qué es lo que estamos leyendo en esa superficie. Nosotros tenemos un par de equipos nuevos en los cuales podemos hacer el mapeo de córnea y más allá de la córnea llegar a medir inclusive medidas de 16, 20, 22 milímetros. Este es un equipo americano en el cual se aplica fluoresceína al paciente, se le hacen 4 tomas, una superior, una inferior, una nasal, una temporal, saca un mapeo y esto envía a un torno, un laboratorio, y el laboratorio puede llegar a elaborar estas imágenes como las que ustedes ven aquí, de este lente, que es un lente altamente asimétrico. Entonces ahí lo pueden ver ustedes, es una forma caprichosa, irregular. Entonces ya estamos en esos niveles. Este es un equipo de origen holandés, en donde también hace lo mismo. Los dos trabajan mediante escaneo en 3D de luz coherente y pueden determinar estos mapas de elevación, tomas hasta 22 milímetros. Esto es cuestión de 15 segundos. Ahí podemos leer desde 250 hasta 350.000 puntos. Y está conectado a esos tornos, y esos tornos hoy en día también han evolucionado. Y manejan este tipo de tecnología que en términos en español estamos hablando de que es un torno que trabaja en 3 dimensiones. Entonces es una herramienta oscilante que permite hacer un trabajo en X, en Y y en Z. Este es el principio óptico de esos equipos. Entonces fíjense que se genera luz, se genera una proyección de franja desde cada uno de los ángulos, y entonces va a llevar una información de cada uno de esos puntos hacia una cámara, y esa cámara va a tener unos algoritmos que nos va, mediante aquel principio de Fourier, nos va a dar estas imágenes que ustedes ven aquí. Entonces nosotros podemos ver en esta imagen fácilmente que tenemos la córnea con sus elevaciones. Aquí tenemos en la parte superior unas elevaciones. Fíjense lo irregular que viene a ser la esclera. Entonces, por eso vamos a empezar a tener dentro del léxico algo que se llaman lentes esclerales asimétricos. Entonces ya es bueno empezar a hablar de eso. Entonces, nosotros vamos a tener claramente esas imágenes. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, cómo es el mapeo de esta superficie. Aquí tenemos la córnea, aquí tenemos la esclera. Entonces vemos, por ejemplo, que la zona nasal inferior,
la zona nasal inferior y la temporal, las vemos demasiado planas. Entonces, y aquí más arriba vemos por meridianos cómo tienen diferentes alturas los meridianos que se van a realizar de la lente de contacto. Entonces, ya toda esta información, ¿de dónde ha salido toda esta información y de dónde han salido todos estos equipos? Y es que se han venido haciendo análisis y estudios, y este estudio quizás es de los maestros contemporáneos de los lentes esclerales, en donde se ha logrado establecer que es un principio geométrico muy sencillo, y es que si nosotros tenemos aquí para un diámetro de 16 milímetros y tenemos una ectasia en determinado punto, fíjense ustedes que la distancia de la X negra a la X azul, o sea, de un punto de la córnea en su zona más alta, que puede ser el ápex de esa ectasia, hacia esta X azul, que puede ser una zona muy plana, miren que hay un ángulo diferente que lo hay de esta X a esta X roja. Entonces, cuando nosotros tenemos unos ángulos tan diferentes, tenemos que pensar de que todo el entorno de esa superficie es completamente asimétrica. ¿Por qué? Porque las pendientes cambian. Entonces, si yo miro hacia una montaña de una altura, yo determino esa altura, pero si hay una mucho más alta, tengo que tener un diferente ángulo. Entonces, esos ángulos llamados pendientes son los que van a cambiar. Y de hecho, eso está demostrado de que esos lentes tienen que tener algo que se llaman cuadrantes específicos. Entonces, como cada cuadrante es diferente, entonces se llaman lentes asimétricos. Hoy por hoy, todos estos estudios han llegado a la conclusión de que el 80% de los lentes esclerales deben ser colocados con características asimétricas. Eso en cuanto a lo que es diseño. Ahora hablemos un poco de la difusión de oxígeno en lentes de contacto. Todos conocemos el término dK sobre T en cuanto a lo que tiene que ver en cuanto a difusión de oxígeno. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una lente de contacto escleral? Una lente de contacto escleral tiene este componente en cuanto al sistema óptico. Aquí tenemos la lente de contacto, aquí la pueden ver en blanco, aquí tenemos una zona que la llaman cámara acuosa, otro le llaman clearance, y es una zona de reservorio de líquido, que puede ser solución salina. Aquí tenemos la córnea. Entonces, fíjense que cuando la luz atraviesa este componente, nosotros vamos a encontrar que tiene que atravesar un componente bastante grueso. Y la relación entre permeabilidad y difusión de oxígeno tiene una alta relación en torno al espesor. Entonces, a mayor espesor, créanme que el endotelio va a ser mucho más difícil de nutrir. Entonces, aparecen unos microquistes que se ven en la córnea. Este es un estudio de la doctora Karen Carrasquillo del Instituto Boston Insight, donde se pueden ver cómo se cambian, aparecen esos microquistes en córnea, y por eso en ese instituto se están desarrollando algunos lentes con unos microbóvedas. Ustedes las pueden ver aquí. Esas microbóvedas están unidas o generan unos canales a la periferia que generan paso de oxígeno. Y ya lo último, que ella es amiga personal, lo último que hemos estado hablando es que ya se están generando algún tipo de fenestraciones en las zonas ópticas, 2 fenestraciones por cuadrante, lo cual esas fenestraciones tienen unos diámetros supremamente pequeños que hacen de que esta cámara acuosa no sea tan sellada y que genere paso de oxígeno, porque se está encontrando algunos problemas de oxígeno en los pacientes cuando estas lentes sellan desde la esclera toda la córnea. Pero bueno, yo siempre he venido como en todo este tema y me gusta investigar, y no sé si Catalina, quien esté por ahí yo la invité a ella para que escuchara esta charla. Catalina estuvo conmigo, yo tuve la oportunidad de dirigir una tesis en la que ella se le ocurrió de que podía hacer una lente de contacto, y yo le dije, vea, ¿por qué no trabajamos mejor en esto y aprovechamos toda esa tecnología y todo ese conocimiento matemático que tienen en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y logramos desarrollar un lente que yo creo que en el futuro, como una segunda fase del proyecto, vamos a tener un lente asimétrico que podemos desarrollar en uno de los tornos que tenemos en Bogotá. Entonces, pienso de que en el futuro vamos a poder tener lentes asimétricos ya hechos en Colombia, que van a podernos ayudar muchísimo
para que las adaptaciones sean más rápidas y podamos hacer unas pruebas más rápidas. Yo quiero que vean este video y aquí en este video ustedes pueden apreciar cómo es que matemáticamente desde esos escenarios nosotros podemos ir reproduciendo una lente. Ustedes ven ahí que esto viene en X, Y, Z. Esas son las coordenadas que llevan al torno y ese torno puede llegar, eso va encriptado y el torno puede llegar a fabricar esa lente de acuerdo a la ecuación que nosotros le coloquemos, como haya sido calculada desde el escenario, el escenario matemático que se haya proyectado. Entonces, eso de que haya X, Y, Z ya nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener unos lentes completamente asimétricos. De hecho, ya yo por lo menos he estado trabajando mucho con esto y ya tengo una forma de hacer cálculos que me han salido realmente precisos con lo que ya estoy haciendo en lentes esclerales asimétricos. Hablemos de algunas observaciones clínicas en lentes esclerales. Entonces, aquí voy a pasar a mostrarles algunas imágenes que tomamos nosotros en nuestra consulta, en donde vamos a poder ver algunas apreciaciones para que ustedes se lleven algunas ideas y las apropien para su práctica diaria en sus consultorios. Entonces, aquí, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, voy mostrándoles, esta es una cantidad de burbujas que tienen aire. Dentro de una lente de contacto escleral no debe existir aire, no deben haber burbujas. Pero si ustedes aprecian aquí arriba donde va el cursor de mi mouse, pueden ver que aquí va el borde del lente. Si aquí entra esta cantidad de burbujas es porque aquí en alguna zona, especialmente en zona, hay una entrada de aire y se vienen entre estas burbujas. Entonces quiere decir que aquí es la esclera puede venir aquí regular, por aquí puede estar regular, pero aquí hay una asimetría de la esclera que el lente no cubre y por eso es que entran estas burbujas. Aquí este es un paciente que tiene unos anillos, allá ven al fondo los anillos, pero aquí pueden ver el espesor de la córnea, esta zona verde aquí es la zona de la fluoresceína, y aquí en la parte más de la izquierda es el lente escleral. Fíjense ustedes cómo debe ir de elegantemente ubicado un borde de un lente escleral sobre la esclera. No debe haber atrapamiento de vasos, miren ustedes. Entonces esto, para ustedes los oftalmólogos, es bien importante que si les llega un paciente con un lente escleral, determinar que no haya sellamiento, que no haya una disrupción del paso del vaso a través del borde del lente de contacto. Bueno, esto es una lente de contacto que les cuento, me costó trabajo adaptarla, pero bueno, este es un paciente que me han remitido a la ciudad de Bogotá que tiene una queratomileusis, de esas que hacían anteriormente. Entonces, un paciente que terminó con una fórmula de menos 22 dioptrías. Esto es lo que se llama un lente de curva invertida o un lente prolato. Entonces, ustedes ven que aquí viene la curva, aquí se hace plana, y ese aplanamiento se hace es para poder de que el lente no quede tan grueso a la periferia. Entonces, se le llama un lente de curva invertida o lente prolato. Esta es una curva como de 6,76 en esta zona, pero aquí esta curva se vuelve casi de 8,05. Entonces, fíjense lo oblato que es para lograr que el paciente cuando cierre los ojos no quede como exoftálmico. Esto no se puede dar y esto puede llegar a generar un prolapso conjuntival. Miren cómo se entierra la lente allá. Esto no puede pasar. Es porque la lente queda muy cerrada y esto puede suceder que en algunas zonas de la esclera pase, pero en otras zonas no. Entonces, eso demuestra la asimetría que tiene la córnea y realmente los estudios que han llevado a que se hable de lentes asimétricos es porque sencillamente las córneas entre más asimétricas sean en la propia córnea, entre más asimétrica sea la córnea, en la periferia, en la esclera, son bastante asimétricas. Esto suele suceder, esto lo llaman fogging o empañamiento, esto suele suceder en pacientes que ya tienen sus lentes esclerales de mucho tiempo. Entonces el material empieza a tener fatigas y esas fatigas se dan porque se empañan se empañan por zonas o a veces se empaña todo. Entonces para esto se hace necesario o cambiar el lente o hacerle un tratamiento de limpieza de algunos limpiadores que ya vienen desprotegizables que vienen para este tipo de situaciones como para prolongarle un poquito la vida al lente. Otra observación clínica interesante que se ve en las lentes esclerales es que ustedes no tienen por qué encontrar este tipo de escombros o de partículas suspendidas en la lágrima que está dentro del lente y la córnea. Esto no se puede ver.
Vamos a ampliarlo aquí. Este tipo de cosas no se pueden ver. Entonces, Bausch & Lomb me proporcionó esta imagen de microscopio electrónico donde ustedes pueden ver que este tipo de depósitos o de partículas suspendidas, miren con el tiempo cómo se van transformando. Realmente son componentes de proteína muy densos que en el momento de que estén en pupila nos van a generar una mala agudeza visual. Y de hecho, cuando uno hace las pruebas de estos pacientes, uno encuentra que realmente la agudeza visual se les baja muchísimo, porque claro, esto en medio de la pupila, pues terrible, no deja ver, baja la agudeza completamente. Y como es mejor las cosas verlas en vivo, les voy a poner, aquí pueden ver ustedes esto que se llama un debris o escombros, ahí lo ven ustedes. ¿Y eso por qué se da? Porque si ustedes miran aquí aquí en la zona escleral nasal, está levantado el lente, entonces esa falta de sellamiento hace que haya un batido lagrimal y se generen una serie de cambios bioquímicos que generan ese tipo de partículas suspendidas allí entre el lente y la córnea. ¿Cómo se valora una adaptación de una lente escleral? Pues una valoración de lente escleral simplemente es ir determinando, como lo van a ver aquí en el video, ir mirando nosotros cómo están todas las periferias del lente. No tiene que haber atrapamiento de vasos, no pueden haber zonas blancas en la córnea que apriete, en la esclera, perdón, que aprieten la esclera. El lente tiene que estar adosado, o sea, colocado elegantemente sobre la esclera. Entonces aquí podemos ver nosotros la ubicación de la lente. Sobre ese punto negro lo colocan es para distinguir el derecho del lado izquierdo. Más adelante en un video les voy a mostrar exactamente cómo valoramos nosotros eso por cuadrantes y cómo vemos la zona central del lente frente a la córnea. Bueno, entremos a mirar unos casos clínicos para hablar un poco de esos diseños que hemos venido hablando. Aquí tenemos un paciente que tuvo 3 a 4 cirugías de hipermetropía, entonces realmente se le generó una ectasia centrada, una córnea bastante prolata, y como siempre, como todos los hipermétropes, pues son de ojito pequeño, entonces usted es una córnea que ya después de cierto tiempo ya por espesor no podía tener como una opción de una buena agudeza visual. Y fuera de eso, el paciente era contador, entonces sencillamente se le estaba complicando mucho el tema de ejercer su profesión, y para colmo de males eran los 2 ojos. Entonces aquí podemos ver algunos de los mapas y adaptamos una lente. Ya esta es otra variedad de lente, que es una lente que se llama córneo-escleral. Entonces venimos de lentes esclerales, pasamos a córneo-esclerales, y los córneo-esclerales son lentes que en el centro son esférico y el borde es asférico. Entonces las lentes córneo-esclerales tienen un apoyo en córnea y un apoyo en esclera. Normalmente son lentes de 14, máximo 15, 50 para poder uno trabajar las periferias de una forma esférica y poder acomodar el lente. Entonces aquí vamos a ver cómo se comporta ese lente. Entonces en esas lentes la zona central a veces tiene apoyo y en otros casos la podemos dejar una separación entre el lente y la córnea de alrededor de unas 50 micras o 60 micras. Entre más tengamos cercano la lente a la córnea, el paciente va a tener, miren ese clearance, lo delgado que es muy delgado, la lágrima casi que desaparece. Entonces, entre más cercano tengamos nosotros nuestra superficie del lente a la córnea, el paciente va a tener una mejor agudeza visual. Y eso siempre hay que tenerlo como claro en este tipo de adaptaciones. Bueno, ya dejemos atrás las lentes esclerales, las lentes conoesclerales, realmente de eso hay mucho que hablar, pero se trataba de darles como una introducción así a grosso modo de lo que uno puede mirar en este tipo de adaptaciones. Entremos a hablar de lentes
corneales. Aquí tenemos un paciente que el mapa de la derecha era un mapa de unos 2-3 años anteriores. El mapa de la izquierda es un mapa ya de 2 años posteriores. Entonces podemos ver que el paciente tenía una degeneración pelúcida que se logra determinar en este mapa de la derecha, y el lente al paciente le han colocado unos anillos intraestromales que podemos ver aquí que nos generó una mayor, aquí ustedes pueden ver que nos ha generado una mayor irregularidad de la córnea, y realmente, a pesar de que la zona central, el paciente trató de tener más regularidad de la córnea en toda su zona pupilar, pues realmente encontramos de que el paciente, con mala suerte, que su agudeza visual empeoró. Entonces, aquí vamos a ver lo que hicimos. Simplemente pues empezamos a probar lentes de acuerdo a lo que nosotros veíamos de la topografía. Entonces nosotros veíamos que esta zona era muy plana, como la pueden ver ustedes aquí. Aquí a mí me gusta mucho utilizar los mapas de elevación frontal, porque puedo ver el best field sphere, en dónde está ubicado, y ver las elevaciones, y casi siempre el best field sphere me deja a mí saber es el límite de toque del lente, y de ahí para arriba puede haber ajuste, o de ahí para abajo el toque. Entonces realmente me gusta observar mucho eso, el mapa tangencial y el mapa axial. Entonces en el mapa tangencial veo yo lo que es la prominencia de la superficie, porque realmente es un mapa que me dice exactamente los puntos de poder más elevados, y es mucho más exacto debido a la forma en que se toma a un mapa axial. Pero si ustedes ven el mapa axial, aquí me dice que hay una zona mucho más plana. Entonces empezamos a trabajar con una curvatura esférica plana, y a la hora encontramos de que el paciente ya tenía aquí un pequeño insulto corneal, una queratitis, a la hora de tener el lente de prueba. Entonces, sencillamente decidimos más bien trabajar con una lente de curva invertida. Ustedes ven aquí, esta es una lente de 9.5, una lente de gas permeable normal, en el cual nosotros colocamos, y vimos que la lente se comportaba muy bien, pero aprecien ustedes aquí cómo se levanta sobre el párpado la lente. Entonces decidimos este 42 ponerlo 43 aquí, para que se levante menos y me acompañe un poquito más a la simetría del fluorograma. Entonces, el lente de curva invertida también es una alternativa. ¿A dónde quiero yo llegar con todo esto que les vengo hablando? Es que debemos tener pertinencia en todo lo que hacemos. La pertinencia clínica en diseño es bien fundamental en el momento en que nosotros estamos haciendo contactología. No siempre los esclerales lo es todo, porque realmente por costos y realmente los diseños que tenemos son muy limitados. Entonces se torna difícilmente una adaptación cuando podemos solucionarla con una lente gas permeable. Aquí vamos a ver otra versión de lente. Este es un paciente que me ha remitido un colega oftalmólogo, corneólogo, donde me dijo: Alfredo, por favor, no le vamos a colocar escleral, trabajemos con un corneal, que es mejor dado todo lo que le hemos hecho al paciente. Es un paciente que tiene anillos, retiraron anillos, volvieron a colocar anillos. Entonces decidimos hacer uso de una lente de tipo limbar, pero con una característica que es una lente limbar asférica. Entonces aquí ustedes van a poder ver esa es una lente que ustedes la pueden ver que casi siempre termina al borde de la córnea. Aquí hay que tener muy en cuenta de que la lente en el borde no pise la zona limbar. Veamos lo importante que es la zona limbar para el regeneramiento del epitelio corneal. Entonces, ustedes pueden ver la separación entre lente y córnea. Ya tenemos materiales con DECA muy altos. Entonces, sencillamente podemos hacer unas adaptaciones muy sencillas, muy prácticas, muy rápidas, y que los pacientes van a tener esa bioquímica corneal, ese tejido corneal va a estar sano, y va a tener unas córneas por muchos años sin tener que llevarlas a unos extremos quirúrgicos, que son los que complican la situación. Otro tipo de lentes de contacto gas permeable son los lentes de apoyo apical. Estos lentes de apoyo apical es un desarrollo que le colaboré a mi maestro, el doctor Otto Estrada, en donde estas son fotos de él.
en donde sacamos fotos y yo le coloco, él tenía ese conocimiento aristotélico, yo ponía la tecnología, entonces él, él desde esos hallazgos que él hacía y yo le colaboraba porque yo mandaba a estos pacientes, les tomaba OCT, entonces podíamos avanzar muchísimo. Entonces aquí pueden ver ustedes una foto de una lente de apoyo apical adaptada a una queratoplastia, aquí pueden ver la queratoplastia, aquí una foto de frente, aquí una foto de perfil. Y podemos ver en el centro cómo se comporta la lente. Estos lentes tienen una armonía en cuanto a la curvatura de la córnea con la curvatura de la lente. Entonces, estos lentes tienen la capacidad de ser lentes hiperbólicos, porque son lentes que tienen al centro una curvatura y al borde una curvatura muy plana. Por ejemplo, podemos decir que en el centro puede tener 52 dioptrías de curvatura y al borde puede tener 38. Eso los hace hiperbólicos, eso los hace que tengan una forma de asentamiento que hace que el lente sea más bien estático y no tenga mucho movimiento. Yo personalmente me gusta mucho este lente porque, primero que todo, genera mucha agudeza visual. ¿Y por qué genera mucha agudeza visual? Este es un montaje que hice yo con luz monocromática y aprovechando retículos. Y entonces vamos a hacer aquí un pequeño análisis para que ustedes se den cuenta de la importancia de las zonas ópticas en los sistemas ópticos cuando tenemos muy cerca las superficies, porque eso es lo que genera una agudeza visual y baja las aberraciones ópticas. Cuando nosotros miramos el mapa de Cerny, es importante siempre tener claro si las aberraciones ópticas se toman con cualquier determinado diámetro de pupila. Entonces uno ve análisis uno ve conferencias o escucha conferencias sobre aberrometría y entonces hay muchos estudios con determinados tipos de diámetros que tiene la pupila y entonces hay valores encontrados, hay valores de RMS de 0,5, otros dicen que es mayor de 0,5. Entonces, basado en eso, yo quiero que ustedes vean algo aquí y es algo que nosotros lo aplicamos y lo hacemos con lentes de contacto porque sencillamente nos da la oportunidad de mejorar la agudeza visual y estabilizar la lente sobre la córnea. Entonces, aquí ustedes pueden ver una lente que le tomé una fotografía. Este lente puede tener 11.5 de diámetro. Miren esa imagen, ustedes están viendo esa imagen ahí, pero ¿qué tal? Ustedes la ven muy sencilla, pero ¿qué tal si yo se las amplío? Espero que la puedan ver. Eso, ahí ya se las amplío y ustedes van a poder ver que los cuadritos del centro siguen siendo unos cuadritos simétricos, pero en la periferia van cambiando. Quiere decir que la zona central está limitada para aberraciones de alto orden porque son completamente cuadrados los centros. Yo de paso estoy midiendo la zona óptica que es de 4.0 de ese lente, que es la zona que va a enfrentar a la pupila y que yo puedo lograr que el paciente a través de esos 4 milímetros lleve su imagen a la fovea libre de aberraciones. Veamos otra imagen para que lo entiendan un poco mejor y es esta, aquí lo podemos ver mucho mejor. Entonces, si ustedes pueden ver esta zona central, ven los cuadritos, son todos perfectamente cuadrados, pero en la periferia van apareciendo aberraciones en corsé o en barrilete. Eso hace que aquí, por ejemplo, el diámetro de esa zona óptica es de 5.0, entonces este paciente va a tener una zona óptica muy buena para todo lo que es su desempeño, ya sea laboral o académico. Pero hay algo que es importante y es la enseñanza que uno tiene que tener de estas cosas, y es que la enseñanza de esto es que hemos encontrado que en pacientes adultos con queratocono que usan lentes de contacto, cuando hacemos este tipo de adaptaciones, los pacientes mejoran su condición de presbitas. O sea que este es el comienzo de unos lentes multifocales. Entonces yo tengo pacientes que les cambiamos la periferia y hacemos que haya mucha armonía entre el centro y la periferia. Entonces los pacientes van a tener, no necesitan adiciones. Tengo muchos pacientes que a veces no necesitan adición, una gafa adicional para leer, sino que tienen una perfecta visión de cerca, a diferentes distancias, por esta misma situación. Entonces, este es un mensaje bien importante para todos esos pacientes que tienen queratocono, que ya son adultos y que desean tener una buena agudeza visual de cerca. Miren, así, esta es la imagen de una lente de estas perfectamente adaptada. Es una lentecita hiperbólica perfectamente adaptada. Ahí ven el fluorograma. Esto quiere decir que hay simetría
entre la lente y la córnea. Y esto que ustedes ven aquí al fondo, estas dos medialunas, quieren decir que este cono es bastante central. Este fluorograma me dice a mí que este paciente no tiene anillos, no tiene nada, y con el fluorograma lo puedo ver. Y veámoslo también en vivo, porque la idea es verlo en vivo, y aquí van a ver cómo aprovechamos ese tipo de lentes en un sistema piggyback, donde colocamos una lente de hidrogel de silicona debajo, y encima colocamos una lentecita de apoyo apical. Entonces ustedes lo pueden ver, el centraje tan perfecto, y no fue necesario utilizar una lente escleral. Entonces, el paciente perfecto, una agudeza visual muy buena, y estos lentes los pacientes no lo sienten. Eso sí, es importante escoger el tipo de lente de hidrogel de silicona que vamos a utilizar para colocar al fondo. Esta es una foto que la guardo con mucho cariño, que es del doctor Otto, donde me mostró una vez esto y yo me quedé aterrado del fluorograma y ver los mapas de elevación. Me quedé yo aterrado. Ustedes pueden aprovechar, ustedes pueden ver lo que es una fluorografía y una topografía. Las fotos ven las imágenes de ojo derecho y ojo izquierdo y pueden corroborar con una de ellas cómo es el comportamiento del fluorograma frente al mapa topográfico de elevación. Entonces ahí ustedes lo pueden ver. Dejemos atrás las lentes de contacto gas permeables que alcanzamos a hablar aquí porque es bien difícil abordarlo todo, y entremos a hablar de lentes de contacto blandas, y cuando entramos a hablar de lentes de contacto blandas vamos a hablar más o menos de un 70-75% de lentes de contacto esféricas y tóricas que se adaptan en el mundo. Entonces aquí va otro mensaje que les quiero dejar para su consulta diaria, y es que todo esto también ha cambiado muchísimo y tenemos materiales de hidrogel de silicona. Y cada día estamos buscando el lente de contacto con el material ideal. Entonces ese lente tiene que llevarle muchísimo oxígeno a la córnea. Son lentes que tienen que ser inertes para que no generen cambios e incompatibilidad con la córnea. Tienen que tener la capacidad de tener muy buena aumentación. Tienen que tener la capacidad molecular en superficie para poder recibir cambios, revestimientos. Tienen que ser estables dimensionalmente, durables, ópticamente transparentes. Se busca que tengan el mínimo cuidado y que cuando se vaya a fabricar sea fácilmente la fabricación. Entonces, me disculpan, yo me tomo aquí un poquito de agua. Estos diseños, cuando nosotros tenemos esos materiales, podemos tener unos diseños que nos mejoren, nos den unas geometrías con unos espesores adecuados para que sean estables en córnea, un diámetro, una zona óptica anterior, posterior, que los radios frontales y los radios periféricos podamos determinar que nos generen la óptica adecuada para que el lente sea cómodo en la córnea y el paciente tenga una buena agudeza visual. Yo siempre en mis charlas digo que todo paciente de lentes de contacto debe llevar un sello de calidad que se lo coloca el profesional, que está conformado por dos palabras. Uno, agudeza visual y comodidad. Ese es el sello a estampar siempre en una adaptación. Si el paciente tiene comodidad y tiene agudeza visual, es un paciente con el cual usted no va a compartir mucho tiempo, sino que es un paciente que va a estar feliz, va a estar contento, va a tener una buena agudeza visual y sencillamente no le va a quitar a usted mucho tiempo en su consulta, con consultas en las cuales viene ya de pronto cansado con los lentes, malhumorado, en fin, muchas cosas que pueden pasar. Pero entremos a mirar varias cosas porque a nosotros las compañías nos pintan, las marcas nos dicen son espectaculares, esto funciona muy bien, el doctor con ellos puede dormir, y realmente yo les quiero decir que no es bueno mandar a dormir los pacientes con lentes de contacto así tengan una alta transmisibilidad de oxígeno, porque resulta que los lentes de contacto de alto DK, los materiales están llenos de silicona. Entonces, creo que ya van 3 generaciones de silicona y viene una cuarta, en la cual, ¿por qué vienen todas esas generaciones de silicona? Porque hay algo que se llama el módulo de elasticidad. La elasticidad es una propiedad de los materiales en la cual ella trata de no perder su forma. Entonces nosotros
si tenemos lentes de contacto de módulos de elasticidad alta, ellos no van a perder la forma y van a tratar más bien de cambiar la forma de la córnea. Entonces, dentro del gran vademecum de lentes que tenemos hoy, de materiales que tenemos, nosotros tenemos que tener en cuenta el módulo de elasticidad. Y ahora, en el curso de la charla, vamos a tener claro cómo a dónde aproximarnos a ese lente ideal. Entonces, algo a tener en cuenta es el módulo de elasticidad. Y yo les quiero mostrar aquí videos de qué pasa cuando el módulo de elasticidad no funciona muy bien. Veamos aquí este caso. Entonces veámoslo desde el comienzo. Este es un paciente que venía usando un lente de hidrogel de silicona de módulo alto. Entonces fíjense, miren la tinción corneal que tiene. El boot se hace corto y miren los sellamientos que tiene en la periferia en el limbo esclerocorneano. Entonces, aquí vemos el otro ojo está peor. Entonces, un primer consejo es que si un paciente con hidrogeles de silicona le está generando baja de agudeza visual, epífora, enrojecimiento, malestar, la agudeza visual no es bien y el paciente se queja, lo mejor es retirar el lente y teñir. Yo usualmente siempre a los 15, 20 días de ya haber adaptado, yo retiro el lente y tiño para darme cuenta cómo funciona el módulo de elasticidad. Entonces es bien importante que eso se tenga en cuenta en las adaptaciones de lentes tóricas o de lentes esféricas. Le digo algo, esto se ve más en adaptaciones de lentes esféricas con poderes mayores de 10 dioptrías. ¿Qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar todo este tipo de expresiones. El Clair, que es el ojo rojo relacionado por lentes de contacto. Esto del Seal, que es un sellito que se da en la parte superior de las córneas, que eso es también por el módulo. Se da conjuntivitis papilar gigante, se dan queratitis microbianas. Hay una alta ligación entre la queratitis microbiana y el uso continuo de lentes de hidrogel de silicona. Se ven úlceras periféricas y se ve algo que se llama el Lipkoff, que es unos pliegues paralelos, ustedes lo pueden ver aquí, unos pliegues aquí, estos son unos flaps que se ven unos rompimientos pequeñitos, esto se le llaman flaps, que esto también es por un ajuste marcado del hidrogel de silicona, y el Lipkoff lo podemos ver aquí, a ver si podemos ampliar un poquito esta imagen, se ven ahí como unos pequeños pliegues y son ocasionados porque el módulo es tan fuerte que cierra la lente. Entonces, fíjense que nosotros tenemos las bondades del oxígeno, pero también tenemos desbondades de la parte mecánica de los lentes. Entonces, un primer mensaje es vigilar el módulo de elasticidad. Un segundo mensaje es evaluar lo que se llama el coeficiente de fricción. Entonces, la ciencia de la fricción se llama la biotribología. Entonces, nosotros cuando colocamos una lente de contacto vamos a encontrar este componente. Vamos a encontrar aquí lo que se llama el movimiento parabrisas de los párpados, que es un movimiento que es continuo. Vamos a encontrar el lente de contacto y vamos a encontrar, por ejemplo, toda esa capa prelente de contacto, que es una capita lagrimal que va aquí por delante. Luego encontramos la capa posterior de la lágrima y luego encontramos la córnea. Entonces, todos estos materiales en un comienzo, para que tuvieran humectabilidad, entonces les hacían tratamientos que llamaban tratamientos de plasma. Hoy en día hay tres tipos no de tratamientos. Uno es el tratamiento de plasma, que lo han mejorado mucho para mejorar la humectabilidad de esos materiales. Hay otros que tienen agua inherente y hay otros que les generan aditivos para que tengan humectabilidad. Entonces, porque la tendencia es que la silicona endurece la lente y hace que la forma no se pierda. Entonces, realmente la fricción se aumenta. Y entonces, es bueno vigilar y tener claro lo que estamos formulando en torno a los coeficientes de fricción. Entonces, la clasificación usan de la FDA, nos deja ver esta tabla, donde podemos ver nosotros cómo cómo trabajan estos materiales con respecto a la fricción. Entonces, fíjense que hay atrás de toda la tecnología que tenemos en lentes, atrás hay todo un discurso que nosotros como especialistas, como profesionales de la salud visual, tenemos que vigilar para que haya una adaptación adecuada en un paciente, así sea de unas lentes descartables.
Y de hecho los estudios lo dicen. Entonces, realmente en este estudio, aquí pueden ver ustedes que realmente los lentes pierden humectabilidad con el curso del uso en el día. Entonces, empieza la fricción y esa fricción hace que tengamos lo que se llama las epitelopatías, que no solamente están dadas por los lentes de contacto, sino que solamente también en los pacientes que tienen disfunción lagrimal y ojo seco también se les genera ese tipo de epitelopatía en los bordes palpebrales internos. Yo quiero mostrarles aquí dos cosas. Una, lo que es, este es un estudio que hizo el doctor Nathan Efron con unos colaboradores, en el cual ellos primero que todo desarrollaron un software de fotografía para poder determinar, ampliemos aquí un poquito estas imágenes para que ustedes las puedan ver mejor. Entonces, aquí ustedes pueden ver la LW. Entonces, aquí, por ejemplo, miren esta forma como en picas, como en líneas. Aquí vemos, por ejemplo, bandas horizontales. Aquí estamos viendo como moteado esto, lo ven moteado. Aquí es un componente como de bandas y de moteado, o sea, este es como en conjunto, en combo. Este de aquí, ven ustedes, aprecian una línea horizontal gruesa, miren ese estado, y aquí lo ven con verde de lisamín. Entonces, fíjense ustedes en el video, porque hay que verlo en vivo. Aquí tengo una lente de contacto escleral que estoy haciendo prueba y quise tomar la LW en el video y vamos a ver dos cosas. Primero, relacionar la LW que tenemos aquí con una de estas imágenes que están aquí. Y luego vamos a ver lo que les había comentado por ahí en la quinta diapositiva, era qué observaciones debemos hacer en una adaptación de lentes esclerales. Aprovechemos el video para ver las dos cosas. En primera instancia, levantamos el párpado y pueden ver, miren, aquí pueden ver la LW, mírenla, tiene como un parecido a esta segunda, la veo, o sea, tiene unas bandas horizontales muy delgadas, no está a lo largo de todo el párpado, sino que solamente está en una parte sí y otra no. Aquí se puede apreciar eso. Entonces se parece más al B. Aquí ya empezamos a apreciar. Yo prefiero siempre utilizar el amarillo número 12 de la lámpara porque me da mejor información. Entonces, ¿qué información tenemos aquí? Que la fluoresceína no está llegando hasta el borde del lente. O sea que ese lente tiene ajustado, o sea, la periferia no está funcionando bien. Tengo que aplanar la periferia, estoy haciendo el recorrido por todos los cuadrantes y veo que aquí llega un poco mejor la fluoresceína, aquí ya me estoy dando cuenta que el lente tiene que ser asimétrico. Y así recorro yo, aquí hay perfusión de fluoresceína, ustedes la pueden ver ahí. Cuando haya un poquito de perfusión de fluoresceína, creo que está uno muy bien. Aquí le falta llegar fluoresceína al borde. Entonces miren ustedes las observaciones que uno tiene que hacer en una lente escleral. Primero recorrer la periferia, luego venirse al centro. Ahí vemos, empezamos a mirar al centro, empezamos a cerrar nuestro retículo de la lámpara y empiezo a mirar qué tan... Hay muy poquita lágrima, hay unas 100 micras por ahí entre el lente y la córnea. Se ve muy delgadito y hay un ligero toque allá. O sea, esta es una lente que de prueba, la prueba no funcionó. Evalúo y veo que la fluoresceína no existe al borde. Me empieza en el limbo. La tengo en el limbo. Tengo fluoresceína, tengo lágrima teñida en limbo. Aquí hay una zona donde no tengo. Aquí vuelvo a tener. Y realmente este lente como prueba fue prueba, pero no funcionó y hay que hacer una nueva prueba. Realmente una lente de contacto escleral bien adaptada quita bastante tiempo. Bueno, otro factor que tenemos que mirar, otra variable importante es la biomimesis. Ustedes van a ver que en el futuro van a empezar a tener lentes con materiales biomiméticos. ¿Qué quiere decir eso? Que se comportan de acuerdo al mismo comportamiento de los tejidos que tenemos nosotros, y en este caso, pues los tejidos de la córnea. Entonces, no se extrañe que en el futuro vengan lentes
con hialuronato o inmersos en hialuronato de sodio, y materiales altamente biocompatibles. Ya los homofilcones son altamente biocompatibles, que son lentes que se pueden fabricar muy planos y de alta humectabilidad y generan un alto confort en los pacientes. Bueno, entonces es bueno que empecemos a tipificar todo el tema que tiene que ver con el confort de lentes de contacto, y es que en el año 2013 se hizo un estudio que ustedes lo pueden encontrar en el trfilm.org y van a encontrar algo que es el Taller Internacional del Inconfort de Lentes de Contacto o molestias ocasionadas por lentes de contacto. En ese estudio se caracterizó la enfermedad, se definió, se clasificó, se le hizo un análisis para la epidemiología, se estableció el diagnóstico, se establecieron parámetros de manejo y se miraron, se establecieron mediante 18 meses, 79 expertos en 8 subcomités analizaron esto. Entonces, 4 comités se dedicaron a hablar de todo lo que es el lente de contacto. Ellos estudiaron solamente el material y estudiaron todo: diseño, contenido acuoso, humectabilidad, módulos de elasticidad, en fin. También valoraron el diseño, la adaptación y el uso, el cuidado del lente, y otro grupo se dedicó a investigar sobre el medio ambiente de ese lente de contacto, o sea, factores inherentes al paciente, que se pueden cambiar en el paciente, el entorno ocular y el entorno externo. Entonces, cuando ya se tipifica, se define y se establece de que realmente cuando se adapta a una lente de contacto, usted la puede encasillar en un inconfort, entonces usted ya la puede manejar porque ya aparecen los parámetros para poderla manejar. Entonces, realmente la progresión del inconfort de lentes de contacto, y si muchos de ustedes lo han podido determinar en los pacientes, es que el paciente empieza a tener molestias. Entonces viene y le molesta a uno la vida y le dice que no lo puede usar, que qué pasó, que esto. Entonces nosotros le mandamos lagrimitas para que se sienta mejor. El paciente se aplica las lagrimitas y resulta que después a veces empieza a reducir el uso del lente. Me molesta mucho, yo no me aguanto esto. Entonces se lo retira y luego viene que ya realmente no lo usa, y aquí es cuando aparecen las cosas peores, porque hay veces que no se lo pone y otras veces que no se lo pone, o sea que no maneja horario de uso, hasta que llega un momento en que ya no lo vuelve a usar. Resulta que eso en el año 2013, este estudio se dio con otro que se hizo en el 2007, otro que se hizo en el 2009, donde se definió la enfermedad de ojo seco, en el 2009 el taller de glándulas de meibomio, y por último se hizo esto porque era que las compañías productoras de lentes de contacto en el mundo estaban dándose cuenta de que sus ventas estaban bajándose a un 50%. Entonces, se llegó a hacer ese estudio y hoy, gracias a eso, podemos manejar el inconfort de lentes de contacto. Yo los invito a revisarlo y van a poder encontrar que les va a ayudar mucho en cuanto a buscar que los pacientes de lentes de contacto, el uso de lentes de contacto por parte del paciente sea el más adecuado y que lo lleve a un verdadero confort. Bueno, vamos a entrar aquí a otro tema de contactología moderna que ustedes se van a encontrar, que es la personalización de lentes de contacto blandas. Entonces, esto realmente es bastante años atrás. Este estudio me lo encontré yo en el año 2002, en Contact Lens Spectrum, que es una revista especializada. Y aquí es muy fácil observar que estas dos córneas tienen diámetros diferentes. Ustedes las ven, pero estas dos córneas a nivel de los 3 milímetros, donde yo tomo la queratometría, o la 5K, si estoy tomando una topografía, pues puede tener la misma medida, pero miren que los diámetros son diferentes. Si hacemos un OCT, pues vamos a encontrar de que puede tener la misma medida a los 3 milímetros centrales, pero las sajitas van a ser diferentes. Entonces yo voy a tener unas sajitas muy diferentes cuando yo tengo una córnea de 10 milímetros, o tengo una córnea de 11 milímetros, una córnea de 12 milímetros, una córnea de 12.5. Entonces ya cambia todo lo que veremos usando nosotros en las cajitas que vienen de reemplazo programado por 6. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que vamos
a tener un grupo de córneas que se nos salen de ese común, que es lo que usan los fabricantes para manejar stocks grandes y poder hacer un negocio y abarcar un mercado. Entonces, normalmente vamos a encontrar córneas, de acuerdo a ese estudio, vamos a encontrar córneas que tenemos de 11.5 a 12.1. En este estudio que se hizo, se encontró que habían córneas en ese valor. Y yo realmente me puse a hacer todos los cálculos que se hacen para todo esto desde el valor sagital, y no les quiero a ustedes complicar la vida. Esto es muy sencillo y no hay que complicarlo, y tampoco es necesaria toda una especialidad para esto. Es muy sencillo, es muy fácil. Nosotros vamos a encontrar córneas pequeñas y córneas grandes. Las córneas pequeñas están por debajo de 11.4, más o menos según el estudio. O sea, yo cuando encuentro córneas muy pequeñitas que uno las ve simplemente en la lámpara de hendidura, o córneas muy grandes, eso lo nota uno muy fácil. Pero hay unas córneas que son estándar. En esas estándar ustedes pueden seguir usando sus lentes de contacto, blandas, cajas por 6, hacer sus adaptaciones tóricas o esféricas, y no van a tener problema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una córnea pequeña y una córnea grande? Entonces, los cálculos son muy fáciles. Si yo tengo una córnea por debajo de 12 milímetros, o sea, cuando esa córnea mía está por debajo de la córnea estándar, yo simplemente aplico esta fórmula. Por cada 0,2 milímetros inferior a 12, por ejemplo, tengo una córnea de 11,8 a 12, pues es 0,2. Simplemente, ¿qué voy a hacer con la curva base? Le voy a sumar a una dioptría la curva base. Entonces, eso va a pasar mucho en córneas grandes. ¿Por qué? Porque es mayor. Cuando es menor son córneas pequeñas. Entonces, a córneas grandes aplano, a córneas pequeñas ajusto. Y es simplemente hacer el cálculo, y uno va a tener lentes muy fáciles. Por ejemplo, aquí les muestro yo tenía aquí un video que se me perdió. Lástima, se me perdió ese video. Bueno, se me perdió ese video, lo tenía por ahí, pero bueno, se me perdió. La adaptación de una lente de contacto de este tipo, simplemente les quería mostrar, hay un video que no sé por qué no me aparece. Era una lente de 8.2 de menos 22 en un diámetro 15.0. Entonces, esa lente, cuando yo hago adaptaciones de acuerdo a la sajita, de la lente, pues yo voy a colocar mejor la lente sobre la córnea, y entonces yo voy a tener una buena correspondencia de las zonas ópticas y de la entrada de rayos con el eje visual que me está llevando toda la información y estímulo a la fóvea. Entonces voy a tener una mejor adaptación cuando no pienso en queratometría, sino pienso en la sajita. Entonces, eso hay que pensarlo cuando nosotros tenemos córneas más grandes de lo normal o más pequeñas de lo normal. ¿Qué podemos concluir de la charla? Primero que todo, hay que tener pertinencia al momento de escoger los diseños. No siempre las altas tecnologías, los software, nos van a decir a nosotros que es el mejor lente. No. Primero de todo, hay que analizar muy bien la imagenología que tenemos y el conocimiento de diseño para que podamos aproximar el mejor diseño de la forma más práctica y sencilla para el paciente. La simetría en cuadrantes en lentes esclerales ya no es futuro, es ya. O sea, ya tenemos que apropiar esa tecnología para poder hacer unas adaptaciones más perfectas en lentes esclerales. Siempre una lente corneal ofrece mejor agudeza visual que una lente escleral, por aquello que les hablé de las aberraciones y la ubicación de las zonas ópticas frente a la pupila. La imagenología que nosotros tenemos, fluorogramas, OCT, mapas de elevación, mapas tangenciales, son importantísimos para la toma de decisiones del adecuado diseño. No siempre los materiales siliconados es lo mejor. Ellos tienen un buen transporte de oxígeno, pero si no tenemos en cuenta cómo se comporta el módulo de elasticidad, la biomimética,
el coeficiente de fricción, vamos a tener alteraciones de la córnea. Entonces es bien importante tener en cuenta el módulo, el coeficiente de fricción y la biocompatibilidad. Y aquí cuando hablo de biocompatibilidad, también tenemos que hablar de la biocompatibilidad de las soluciones. A veces es muy bueno determinar dentro de la consulta de revisión, determinar si la solución está generando algún grado de alergia en el paciente o algún grado de conjuntivitis que va a llevar a que la superficie ocular no se comporte de la manera adecuada para la adaptación del lente de contacto. Entonces, no solamente es mirar el diseño y estas variables físicas del material, sino también tenemos que ver la solución que estamos utilizando para el lente de contacto. Un consejo que yo les doy cuando doy este tipo de charlas es que procurar de que el paciente no cambie la solución. Si el paciente viene con una solución bien económica y es biocompatible a ella, dejémosle la solución, no se la cambiemos, porque después vamos a tener el problema de que hay incompatibilidad. Las molestias de lentes de contacto es una materia a implementar en los consultorios de contactología o a quienes se dediquen a lentes de contacto. Hay que implementarla, hay que tenerle protocolo. Y algo que aquí se me perdieron esas dos imágenes era que yo traía el protocolo COVID para la consulta de lentes de contacto, pero no sé por qué razón al pasarlo a Zoom se me perdieron ese par de diapositivas. Entonces, aquí termina mi conferencia. Quería agradecerles estos 57 minutos que espero hayan sido nutridos de cosas nuevas para su consulta. Y si desean, podemos tener un set de preguntas para los que quieran preguntar. Doctor Alfredo, muchas gracias por contarnos tantas herramientas para beneficio de nuestros pacientes. Y yo quiero leerle, aquí nos ponen y aprovechamos para saludar a Juan Leobardo Romero, que se conecta desde Ciudad de México. Y él nos deja en el chat una pregunta. Nos dice, por los beneficios del torno o procesador digital que se apoyan en la topografía corneal, ¿los lentes esclerales van a tener contacto con la córnea? No, nunca van a tener porque el desarrollo de esos lentes está con base en las alturas desde donde se toma la información. A esas alturas se programan. Entonces, nosotros podemos programar, se puede programar a qué altura va a estar, a qué altura va a estar el lente, o sea, como se programa la sajita. Entonces, al programar la sajita, si yo programo aquí la sajita, miremos esta imagen, si yo programo que el lente tiene una sajita superior, pues sencillamente no va a tocar. Lo que buscan los tornos es hacer un poco más fácil la adaptación del lente de contacto y crear una superficie asimétrica para que la córnea no tenga, o sea, tengamos esa simetría con la esclera para que no la apretemos y no generemos sobre todo problemas a nivel limbar. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta en cuanto, digamos, en equipos, especialmente, por ejemplo, el WAM 700, que nos puede determinar mapas como el tangencial, el axial y pues otros mapas que sirven para la adaptación de estos lentes. ¿Cuáles mapas yo debería tener en cuenta? Y de pronto... ¿Estás hablando del WAM 700 de Epsilon? Sí, correcto. Oh, sí. Ah, bueno, perfecto, doctor. Mire, es sencillo. Usted siempre saque un mapa tangencial y un mapa axial. Y si el equipo le da mapas de elevación, esos son los que usted tiene que vigilar. O sea, espérame, okay. yo te busco aquí. Si ustedes miran en esta adaptación de este paciente, por ejemplo, aquí en este mapa, por ejemplo, este es el TOMEI, ¿no? Entonces, usted puede ver que aquí nosotros tenemos, hay diferentes mapas. Tenemos el mapa base, tenemos mapa de asimetría, tenemos mapa de aberraciones, pero nosotros también podemos tener este tipo de mapas donde tenemos los mapas de elevación. Tienes que fijarte en el mapa de elevación anterior
Aquí por ejemplo está el de poder refractivo, que nos da dando la información de las curvaturas, pero el mapa de elevación también es importante porque recuerden lo que les dije, el best fit sphere es el cero de donde parte las elevaciones. Entonces, es una esfera que viene por debajo de la córnea y hay una zona donde toca. Ahí donde toca es el best fit sphere, ese es el cero. De ahí para arriba, todo lo que pase por encima en una lente de contacto va a encontrar el lago de fluoresceína o el lago lagrimal y por debajo va a encontrar el toque. Entonces, el lente de contacto, para empezar, usted puede coger el best fit sphere del mapa de elevación y esa es la primera curva vas a elegir en lentes de contacto, óigame bien, en lentes de contacto corneales, pero si es en lentes esclerales, usted puede sumarle tranquilamente, por términos de Sajita, le puede sumar una dioptría y empieza a probar el lente escleral. Listo, doctor, muchas gracias. No, a usted, muchas gracias. Bueno, el doctor Héctor Hugo Páez nos indica que muy buena la ponencia y que está de acuerdo que no todos son lentes esclerales. ¿Qué opina, doctor, de los lentes híbridos? Yo no uso lentes híbridos, yo trabajé mucho tiempo el Software, trabajé mucho tiempo el Saturno, pero realmente lo que yo he visto en pacientes que llegan a mi consulta es que llegan un poco desconsolados con la rotura. Entonces, el índice de rotura de estos lentes, debido a que eso tiene una unión de polímeros y la unión de polímeros lo hacen con un hidrogel de silicona y una lente de alta permeabilidad, ellos han mejorado mucho. Los que hoy producen lentes híbridos en el mundo eran los que anteriormente fabricaban los lentes Saturno y los lentes Software. Ellos montaron una compañía aparte y ellos están desarrollando esos lentes, pero realmente el lente tiene muy poca durabilidad. Si yo tengo que hacer una adaptación de un lente híbrido, yo prefiero hacer de una vez un córneo escleral o un escleral, pero sí me toca, porque realmente mi primera opción son los gas permeables. Realmente el paciente de gas permeable, mientras no tenga, se adapte muy bien, los pacientes funcionan muy bien y tienen muy buena huesa visual. El híbrido lo uso muy poco por eso, por el tema de que el paciente ante un costo de esos y en menos de un año llegue con un lente roto, es una situación bastante compleja. Ahora otra cosa, hay algo bien interesante y es que las lentes esclerales, cuando uno pasa pacientes, yo he tenido pacientes que se han adaptado a lentes esclerales y han preferido volver a los gas permeables por temas de agudeza visual. Sobre todo ingenieros o gente que maneja una demanda visual así como extrema, ellos prefieren o tienen los dos, tienen el escleral para jugar fútbol, para pasear, para montar en bicicleta y tienen el corneal para su trabajo, su vida laboral. ¿Alguna pregunta, doctora? Por acá está el doctor Oscar Bello dando su opinión que él en el lente híbrido no tiene ningún problema con la ruptura en la experiencia que él tiene. Sí, realmente hay diferencias. Yo personalmente sí he tenido pacientes que me han llegado no que yo los haya adaptado, pero sí me han llegado con la rotura, ¿no? Entonces, yo realmente, y trabajé mucho tiempo el Software, y es el mismo concepto, ¿no? El concepto de la faldilla, de todo eso. Y realmente han mejorado los materiales y han mejorado todo el concepto en cuanto a la geometría, ¿sí? Pero realmente sí hay una realidad y es que esa unión en términos de algo que se llama, la rotura viene porque el material tiene una fatiga y los polímeros sufren todos de fatiga. Por ejemplo, el uso de lentes de proteínas es porque la fatiga aparece en el material y los coeficientes de fatiga cuando se hablan en ingeniería se dan más que todo es porque realmente pasa a nivel de la matriz del lente y la matriz del lente son las uniones de polímero y esas uniones de carbono, hidrógeno, junto con la matriz que viene de toda la red que es de oxígeno, esa matriz entra en fatiga y es la que se desprende. Realmente cuando
cuando uno hace evaluación de materiales, uno encuentra que la fatiga es uno de los problemas más serios que tienen los materiales de lentes de contacto. Por ejemplo, sin hablar de marcas, yo les puedo decir que hay unos materiales de alto DK que tienen más fatiga que otros. Y esa es la diferencia entre un material y el otro. Entonces, yo por lo menos, a mí me gusta una compañía que hace lentes Hiper DK y no la cambio porque sencillamente cuando uno hace los análisis de fatiga encuentra de que la fatiga tiene una composición química donde no existe esa fatiga del material y el lente es de mayor durabilidad y sigue dejando pasar oxígeno porque sencillamente no ha entrado en fatiga.